Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar lo de capacitancia. La capacitancia de un metal aislado, puede ser de una esfera u otro metal, se halla pues conociendo el potencial del metal. Conociendo el potencial, podemos hallar la capacitancia de un metal. Y vimos la capacitancia de una esfera, las unidades. También vimos que se puede formar capacitores combinando dos metales. Pues los principales son dos placas metálicas paralelas, dos superficies esféricas concéntricas metálicas o dos superficies metálicas cilíndricas. Para ellas, pues la capacitancia es igual a Q sobre la diferencia de potencial entre las placas. Y vimos que para hallar la capacitancia de cualquier dispositivo, ya sea un metal aislado o placas metálicas, pues el procedimiento es más o menos el mismo. Entonces, escribir la fórmula de capacitancia, hallar la diferencia de potencial y para hallar la diferencia de potencial necesitamos hallar a veces el campo. Entonces, si se necesita el campo, se halla por los métodos tradicionales. Y vimos dos ejemplos, o tres: un capacitor plano, un capacitor esférico. Pues vamos a continuar con capacitancia, vamos a ver otros dos ejemplos. Hallar la capacitancia de dos esferas metálicas separadas de radio R mayúscula y separadas a distancia de entre los centros de las esferas. Entonces esto sería R y D sería desde centro a centro. Hallar la capacitancia de ese sistema de dos esferas metálicas. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a trazar un sistema de coordenadas. Por ejemplo, acá X y Y. Y vamos a considerar que vamos a cargar las esferas con carga positiva y con carga negativa. Aquí tenemos una carga positiva. Entonces cargamos la esfera de la izquierda con carga positiva y la esfera de la derecha con carga negativa. Entonces, entre ellas va a haber un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Entonces, escribimos la fórmula de capacitancia. C es igual a Q sobre delta de B. Y nos queda pues hallar delta de B. Entonces, para hallar delta de B, podemos decir que esto es igual al potencial en la carga, en la superficie. Entonces, si las esferas son metálicas, dentro de la esfera el campo es cero. Y fuera de las esferas tenemos un campo diferente de cero. Entonces, el potencial sería el potencial en la esfera 1. Vamos a llamar este X1 o el potencial en la esfera en el punto R menos el potencial en el punto D menos R.
¿cierto? O sea, el potencial en este punto y el potencial en este punto. Sería el potencial de menos R. Eso por un lado. Por otro lado, eso es igual a la integral del campo por D a lo largo de, en general, de R. Pero vamos a hacer el dibujo del campo. La capacitancia es una característica del dispositivo. Entonces, haya campo o no haya campo, la capacitancia es la misma. Es decir, esté cargado la esfera o no, la capacitancia viene a ser la misma. Entonces, si no depende del campo, yo puedo tomar el punto más fácil, que el punto más fácil es este del centro. Entonces, si hallo el campo ahí, pues hallo el campo en el centro, más fácil. Entonces sería E, el campo total en el centro sería igual al campo de la carga de la esfera positiva. Las esferas por sí solas tienen un campo igual de una carga puntual. Entonces, aquí tendremos el campo de la carga positiva en la dirección y vemos que el campo de la carga negativa también va en esa dirección. Entonces, más el campo de la carga negativa en la dirección Y. O sea que el campo realmente, el campo de la carga positiva sería Q sobre 4pi epsilon sub 0, 1 sobre, vamos a llamar este punto el punto X, 1 sobre X cuadrado, donde X es la distancia hasta, desde el centro de coordenadas hasta acá. Eso en la dirección Y, más Q sobre 4pi epsilon sub 0, 1 sobre, resulta que la distancia desde la carga negativa hasta el punto también es X, por lo tanto me da X cuadrado, o sea que el campo total aquí está en la dirección Y, el campo total E es igual a este más este, son iguales, por lo tanto nos da 2Q sobre 4 pi epsilon sub 0. 2Q sobre 4 pi epsilon sub 0 es igual a Q sobre 2 pi epsilon sub 0, 1 sobre X cuadrado. Ese sería el campo en la dirección Y, sería el campo en el centro. Pero yo puedo utilizar cualquier campo para hallar la diferencia de potencial. O sea que la diferencia de potencial, delta de B, es igual a B en el punto R. Entonces, el punto R es el punto, no el punto cero, sino acá el radio de la primera esfera. Ese sería el potencial en donde arranca el campo, menos el potencial en donde termina el campo. El campo termina no en D, que es el centro de la esfera, sino quitándole a DR, o sea, D menos R. Y es igual a E, pero ya en dirección X. Y la integral va, como habíamos dicho, entonces desde R hasta D menos R. Desde R hasta D menos R. Entonces seguimos calculando, esto nos daría igual a Q. Vamos a sacar lo que es constante. Q sobre 2 pi epsilon sub 0 integral de X cuadrado, que lo puedo escribir como X a la menos 2 por dx. Vemos que aquí hay un producto punto de E con I. Realmente aquí podría decir que esto es producto punto de E por dx.
pero y X tienen la misma dirección, por lo tanto me queda simplemente una multiplicación escalar. Desde R hasta D menos R. Hacemos la integral, nos quedaría Q sobre 2pi epsilon sub 0 y aquí nos quedaría 1 menos 1 sobre X evaluado desde R hasta D menos R, lo que nos da igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0 y aquí nos quedaría entre paréntesis menos 1 sobre D menos R, menos 1 sobre D menos R, menos 1 sobre, menos por menos menos, por, daría más, nos daría 1 sobre R. Y esa sería la diferencia de potencial entre la esfera 1 y la esfera 2. Por lo tanto, la capacitancia me quedaría, C es igual a, recordemos que esto es delta de B, C es igual a Q sobre delta de B y es igual a Q sobre toda esta expresión. Entonces, Q sobre 2pi epsilon sub 0, que lo escribo arriba, y aquí abajo me quedaría 1 sobre R menos 1 sobre D menos R. Se nos va Q y finalmente podemos escribir la respuesta final. C es igual a 2pi epsilon sub 0 sobre 1 sobre R menos 1 sobre D menos R. Y este sería ya la respuesta final de la capacitancia. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer otro ejemplo en el cual vamos a utilizar este resultado de acá. Vamos a hacer otro ejemplo, ejemplo 2, pero vamos primero a titular esto como método de las imágenes para el cálculo de el campo. Entonces, método de las imágenes. Pues ejemplo 2. Hallar la capacitancia de una esfera metálica de radio R y un plano muy grande metálico separado de el centro de la esfera a distancia de una distancia de vamos a ponerle una distancia de medios.
Pues tenemos ese sistema, una esfera y un plano. Y tenemos que hallar la capacitancia. Entonces la capacitancia C es igual a Q sobre delta de B. Entonces lo que tenemos que hallar es la diferencia de potencial entre el plano y la esfera. Entonces de nuevo vamos a hacer aquí un sistema de coordenadas. Y vamos a hacer la X hacia abajo. Y aquí vamos a hacer la Y. Aquí tenemos R y eh, esta distancia de aquí hasta acá, vamos a llamar de medios. Entonces la diferencia de potencial es igual al potencial. Vamos a cargar la esfera con carga positiva y el plano con carga negativa. Entonces decimos que esta esfera tiene acá una carga positiva y también el plano va a tener cargas negativas acá. El campo va desde la carga positiva hasta las cargas negativas. Así serían las líneas de campo de ese sistema aproximadamente. Pues obviamente hay más, se extienden más líneas de campo. Y entonces para resolver ese problema tengo que hallar el campo eléctrico entre la esfera y el plano. Entonces me doy cuenta que precisamente si yo le vuelvo a poner lo que le quité, entonces voy a obtener un campo parecido a este. Es decir, que si le proyecto las líneas de campo tal cual, sin modificarlas, sino simplemente las proyecto, voy a obtener una imagen de la carga de arriba, como si fuese un espejo. La diferencia es que esa imagen va a ser de una carga negativa, va a tener una carga negativa allí. O sea que el procedimiento para hallar el campo vendría a ser el mismo. En otras palabras, el campo es el mismo desde la carga positiva hasta el plano que el de las dos esferas. Es decir, que puedo tomar la misma ecuación de arriba para resolver el campo. Pues aquí vamos a decir que la diferencia de potencial va desde R hasta D medios. Es la única diferencia que hago con el ejemplo de arriba, que integro desde la esfera hasta el plano. O sea que eso me quedaría igual a la integral desde R hasta D medios de E. Pero el campo viene a ser el mismo que el que tenemos acá. O sea, me quedaría, bueno, hagámoslo aquí, E de X. Entonces el campo, digamos que acá, vamos a decir que el campo es el mismo. El campo es el mismo que para las dos esferas. Campo es el mismo que para las dos esferas. ¿Listo? Por lo tanto, nos queda entonces
Sí. Pero nos quedaría igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0 integral de x a la menos 2 de x desde R hasta d medios. Esto es igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0 que multiplica a menos 1 sobre x evaluado desde R hasta d medios. Por lo tanto, el campo eléctrico, la diferencia de potencial delta de B me quedaría igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0 y aquí me quedaría 1 sobre R menos 1 sobre D medios. Ya sería la diferencia de potencial. Por lo tanto, reemplazando la capacitancia me quedaría finalmente C es igual a, eh, al dividir aquí por Q se me va Q, lo mismo que en el ejemplo anterior, y arriba me queda 2pi epsilon sub 0 y abajo me quedaría 1 sobre R menos 1 sobre D medios. Les deseo una buena noche.